Ok, vamos a viajar a principios de los 90. Colombia, en ese momento, desata lo que solo se puede describir como un terremoto económico, el famoso revolcón del presidente César Gaviria. La idea era, claro, modernizar un país que se había quedado aislado. Pero lo más curioso de toda esta historia no es la reforma en sí, sino por qué se hizo. Y les adelanto, la razón no es para nada la que se imaginan. Y es que aquí es donde la cosa se pone interesante. Miren, en esa época, buena parte de América Latina estaba en llamas, con hiperinflación y crisis por todos lados. Los países vecinos aplicaban terapias de shock económicas, porque bueno, no les quedaba de otra. Pero Colombia, pues la economía colombiana no se estaba incendiando, para nada. Entonces la pregunta es obvia. ¿Para qué demoler un edificio que aparentemente está perfectamente en pie? Esa es la gran paradoja que vamos a analizar hoy. Y no es solo una impresión, ¿eh? Los números lo confirman. Estamos hablando de la famosa década perdida para América Latina, ¿cierto? Bueno, pues las cifras de Colombia eran sorprendentemente buenas. El PIB, por ejemplo, crecía a un ritmo del 4.6% en la segunda mitad de la década. Nada mal. La inflación y el desempleo controlados, estables, o sea, estas no son las cifras de una economía al borde del abismo, para nada. Estaba claro que la verdadera urgencia venía de otro lado. Ok, para desenredar esta historia, vamos a seguir este camino. Primero, vamos a ver esa paradoja de la estabilidad. Luego, nos meteremos en cómo era esa economía bloqueada. Después, claro, la llegada del revolcón. Analizaremos bien su anatomía y al final veremos por qué se habla de una revolución incompleta. Bien, aquí está la clave de todo. La respuesta a la paradoja. El impulso para este cambio tan radical no vino de la economía. No. La crisis de verdad, la de fondo, era política, institucional. El país estaba, como lo describen los expertos, en una democracia bloqueada. El sistema político simplemente ya no daba para más. Era incapaz de responder a la ola de violencia que estaba destrozando al país. La economía era solo un reflejo de esa enfermedad. Y claro, esa parálisis política se veía perfectamente en la economía. Colombia se había construido literalmente una muralla a su alrededor. Se convirtió en una especie de fortaleza proteccionista. Un sistema que, hay que decirlo, evitó que el país colapsara como otros, pero a un costo altísimo. Asfixió cualquier chance de crecer de verdad, de innovar, de mirar al futuro. A ver, presten atención a esta cifra porque es una locura. Para 1984, el 99.6%, repito, 99.6% de todo lo que se podía importar o necesitaba un permiso especial o de plano estaba prohibido. O sea, casi todo. Es que eso ya ni siquiera es proteccionismo, es cerrarle la puerta al mundo en la cara. Y si con esa primera barrera no bastaba, esperen que hay más. Al año siguiente, en 1985, el impuesto promedio para importar algo era del 74%. 74%. Piénsenlo, es la receta perfecta para crear una economía que vive de espaldas al resto del planeta. Pero bueno, las murallas y los aranceles eran solo la punta del iceberg. Detrás de todo eso había un sistema complicadísimo, un verdadero laberinto. Teníamos leyes laborales súper rígidas, viejísimas. Un sector financiero donde las tasas de interés las ponía el gobierno. Unos controles de cambio que venían desde 1967. Imagínense. Un montón de reglas que espantaban a cualquier inversionista extranjero. Y para rematar, un sistema de impuestos que era un colador. En resumen, era una economía que se estaba ahogando a sí misma. Y en medio de todo esto, llega César Gaviria a la presidencia. Y con él, el revolcón. De repente, esa maquinaria política que parecía oxidada y paralizada pasó de 0 a 100 en un instante. Lo que vino después fue, de verdad, un bombardeo de leyes y reformas. Una velocidad increíble que rompió con décadas de inmovilismo en apenas unos meses. Miren esta línea de tiempo, es que es impresionante. En solo 18 meses, se le dio vuelta a todo. Al sistema financiero, a los impuestos, a las leyes laborales, al control de cambios, a los puertos, todo. Pero aquí viene lo más increíble. Este tsunami de cambios económicos pasó casi por debajo del radar. ¿Por qué? Porque toda la atención del país, de los medios, de la gente, estaba puesta en otra cosa. La redacción de la nueva Constitución de 1991. Una distracción perfecta. Una jugada política magistral.
Ok, ya vimos la velocidad de vértigo con la que pasó todo. Ahora vamos a hacer una pausa. Respiremos hondo y vamos a analizar pieza por pieza este remesón para entender de verdad la magnitud del cambio. El corazón de todo, la pieza clave de este rompecabezas, fue un concepto que se volvió famoso: la apertura. Así de simple. ¿Y qué era? Pues la decisión de, por fin, derribar esos muros que aislaron a Colombia del mundo por tanto tiempo. Pero, como en las buenas historias, aquí hay un giro en la trama. El plan original para la apertura era, bueno, muy a la colombiana, poquito a poco, con calma, sin asustar a nadie. Pero la realidad se impuso. De repente una avalancha de dólares empezó a entrar al país y eso lo cambió todo. El gobierno se dio cuenta de que si no actuaba rápido, iba a perder el control. Así que tuvieron que pisar el acelerador a fondo. El plan de hacerlo despacito se fue por la ventana. Y este gráfico muestra el resultado de esa acelerada. Es que no es una reducción, es un colapso. El arancel promedio, que estaba casi en 40% en 1990, se desplomó a menos del 12% para 1992. En 2 años. La gran muralla de impuestos a la importación, demolida. Ahora, esta tabla nos muestra el impacto real, el verdadero terremoto para las empresas colombianas. Porque una cosa es el arancel y otra es la protección efectiva. Piénsenlo como el escudo real que tenía la industria nacional. Y bueno, ese escudo se hizo pedazos. Fíjense en los bienes de consumo. La protección pasó de un increíble 109% a solo 37%, una caída brutal. Y en promedio para toda la economía se pasó de casi 67% a 21.5%. Para los productores locales que habían vivido décadas detrás de ese muro, esto fue un shock tremendo. Y la apertura no vino sola, fue acompañada de otros 3 cambios gigantes que terminaron de mover todo el tablero. Primero, la reforma laboral. Se flexibilizaron los contratos y se bajaron los costos de despido en un 56%. Segundo, la reforma financiera. Se liberaron las tasas de interés y se le abrió la puerta a más bancos, a más competencia. Y tercero, y esto fue simbólico, se eliminó por completo el control de cambios. Se acabó el famoso estatuto cambiario que era casi sagrado y llevaba 25 años vigente. Pero claro, un cambio tan rápido, tan profundo y hecho de arriba hacia abajo iba a generar resistencia. Era inevitable. Después de la euforia del principio, los que perdían con todas estas reformas, pues despertaron, se organizaron y, como era de esperarse, empezaron a defender lo suyo. Y esta cita de uno de los análisis de la época lo resume perfectamente. Básicamente, los grupos de interés lograron reagruparse y frenar en seco varias de las reformas que faltaban. La cosa se puso tan difícil que el sucesor de Gaviria en la presidencia ya era alguien mucho más escéptico de todo este proceso. El impulso inicial se había perdido. Entonces, ¿cuál es el legado de todo esto? Pues el de una transformación que se quedó a medio camino. No hay duda de que las reformas modernizaron la economía, pero el impulso se acabó antes de poder completar la tarea. Colombia quedó en una especie de limbo. Ya no era la economía cerrada de antes, pero tampoco la economía abierta y moderna que se había soñado. Un proceso fracturado. Y con esto volvemos a la pregunta del principio. La experiencia de Colombia nos deja una reflexión importantísima. Cuando un cambio tan radical no nace de una economía en ruinas, sino de una crisis política, ¿cómo se hace para mantener el apoyo a largo plazo? ¿Cómo se convence a la gente de seguir adelante cuando ya no hay esa sensación de urgencia? Ese es quizá el desafío más grande de todos, el desafío de reformar no porque estás al borde del precipicio, sino porque quieres llegar a un lugar mejor.